Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Génesis. Vamos a continuar con el capítulo 2. Vimos los primeros 3 versículos acerca de lo que era el significado del séptimo día, el día de reposo, el Shabbat, y lo que esto significa y lo que para la iglesia es. Ahora vamos a desarrollar el resto del capítulo. Esperamos a adelantar bastante. Vamos a ver el tema del hombre en el huerto del Edén. Este capítulo está dividido en varias secciones, está dividido en 5 secciones. Vamos a ir viendo una a una. La primera sección era la del versículo 1 al versículo 3. La segunda sección la encontramos del versículo 4 al 6. Ahí encontramos lo que sería un resumen de la creación del capítulo 1. Leamos del versículo 4 al 6, amados. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes crece en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Padre, en esta hora, inspíranos. Queremos caminar en tu palabra, Señor. Queremos ver, Padre, cómo esta creación se sigue dando en la vida de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. En esta sección vemos pues cómo el Señor hace, el escritor sagrado hace un resumen y empieza a dar las características del escenario donde iba a estar su creación, el hombre. Es importante ver de que Dios está preparando para cada uno de nosotros un escenario de bendición. Esto, hermano, no solamente es una narrativa histórica, no, sino que es una narrativa espiritual que se sigue aplicando. Ahora, usted puede disfrutar de la creación de Dios, usted puede disfrutar de todo lo que Dios ha creado cuando hay un acompañamiento de Dios. Usted va a gozar de todo lo que Dios ha creado si estamos dentro de lo que Él ha establecido, dentro de la norma que Él quiere que usted y yo nos movamos. El versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Está hablando de que tuvo un origen glorioso y su final va a ser glorioso. Y esto, hermano, tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Aunque nuestra mente, nuestra alma no lo entienda, Dios está haciendo cosas perfectas. Él sostiene toda su creación. Él, hermano, Él preserva y Él bendice a su pueblo. Entonces, los versículos 4 al 6 nos está hablando de el escenario donde Dios iba a poner al hombre. El versículo 6 dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esa era la misma presencia de Dios que regaba la tierra. Era un vapor que vitalizaba, era un vapor que llevaba vida, era un vapor de agua que sustentaba. Y ese mismo vapor, esa misma agua, esa misma presencia riega. Hoy no riega no solo toda la tierra, sino toda su iglesia, todos sus creyentes, todos los que han depositado su confianza en Dios. Esto de poner nuestra confianza en Dios no es un ejercicio espiritual, no es un ejercicio espiritual religioso, es un ejercicio de la vida diaria. A cada momento usted puede sentir la presencia de Dios rodeándolo. A cada momento usted puede sentir el mover de Dios en su vida. Si tomamos conciencia de lo que Él es y de lo que yo soy. El versículo 7 vemos la segunda división que habla de los detalles de la formación del hombre.
Y aquí nos vamos a detener un poquito, vamos a ampliar este versículo. Me interesa, hermano, que usted conozca en detalle cómo Dios empezó a crear al hombre. En Génesis 1:26 dice en forma general: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 7, el Señor comienza a dar detalles de cómo formó al hombre. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos, hermano, cómo Dios explica la creación de este ser que somos nosotros y la intervención de dos elementos. Dos elementos intervinieron en la creación del hombre. Número uno, el polvo de la tierra, lo que sería el cuerpo. En el idioma hebreo, la palabra cuerpo significa basar. Y en el idioma griego tiene dos aplicaciones que tienen un sentido bien práctico. Uno es soma y el otro es sarx. La palabra sarx significa carne. Y ese, hermano, es lo que ahorita, hermano, está corrompiendo el cuerpo. La carne ha corrompido el cuerpo. Y en el idioma griego se separa el soma, que es el cuerpo, y el sar, que es la carne. ¿Qué es la carne? Las acciones que hacemos con el cuerpo, que contaminan al cuerpo. Vamos a ir explicando cómo funciona esto. El segundo elemento que intervino en la creación del hombre es el aliento de vida, que sería el espíritu de Dios, o el espíritu que viene de parte de Dios, que en hebreo es el ruach y en griego es el neuma, que significa viento o soplo de vida. Ok, de estos dos elementos, uno tomado de la tierra y otro tomado del cielo, se combinaron y dio origen o nacimiento a lo que se llama el ser. Dice el texto: y fue el hombre, dice, un ser viviente. La palabra ser, hermano, o que se traduce por alma, viene del hebreo nefesh y del griego psique. De ahí viene la palabra psicología, que lejos de ayudar, pues nos vuelve más locos, ¿verdad? Porque no podemos entender, mire, ¿cómo podemos entender el comportamiento espiritual midiéndolo con elementos humanos? No se puede penetrar a un mundo espiritual con herramientas humanas. La lógica no puede penetrar en el mundo espiritual. Y en el hebreo, alma es psique, que habla de lo que es la conducta y personalidad del hombre. Entonces, en ese momento, cuando se combinó el elemento de la tierra y el elemento del espíritu del cielo, estas dos se combinaron, y en ese momento surgió lo que se llama el alma. El alma, hermano, tiene una característica muy especial, porque tiene una característica divina y una característica humana, terrena, una característica de la tierra. Ahora, el hombre está compuesto de estas tres esencias. Está compuesto de tres esencias: un cuerpo, un alma y un espíritu. Véalo por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El versículo 7 es sumamente importante, hermano, y yo quiero que lo entienda hoy. Somos una creación que tiene tres esencias. Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y esto, hermano, es importante conocerlo, porque el no conocer esto, hermano, impide nuestro crecimiento espiritual.
El no saber la diferencia de lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu, nos lleva a errores, e incluso errores doctrinales. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, hermano? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este versículo nos habla claramente de cómo está constituido el ser. Ahora, es importante, como le digo, que conozca eso. ¿Por qué? Cada uno tiene sus funciones. Con el cuerpo, nosotros conocemos el mundo físico. Con el cuerpo conocemos el mundo físico. Con el alma nos conocemos a nosotros mismos. Y con el espíritu podemos conocer a Dios. Ojo, se lo repito. Con el cuerpo tenemos contacto y conocimiento con el mundo físico. Con el alma tenemos contacto y conocimiento de nosotros mismos, lo que se llama el asiento de la razón, de la voluntad, lo que muchos llaman el libre albedrío, sus facultades que determinan, que sienten, que interactúan. Somos personas gregarias y que estamos basados en emociones. De hecho, el alma está conectada con muchas emociones, y cuando basamos nuestra vida en esas emociones, hermano, se dan lo que son las crisis, se dan lo que son las depresiones. El alma, hermano, mientras el alma se conoce a sí mismo, y el problema es que mientras yo no reciba la luz de Dios, el concepto que yo tengo de mí mismo puede ser equivocado. ¿Por qué lo dice, hermano? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que es malo, hermano? ¿Cómo se considera usted? ¿Bueno o malo? Mire, yo soy malo, pero no soy como aquel. Mire, yo digo mentiras, pero no como aquel. Mire, yo hago travesuras, pero, o sea, siempre nos andamos comparando con otros. Y en el fondo, ¿sabe qué es lo terrible? Nos consideramos buenos. ¿Cómo se siente cuando usted hace una buena acción? No, hombre, se parece a un pipe de 24, ¿verdad? Cuando usted hace algo bueno, ¿cómo se siente? Bien. Y cuando hace algo malo, ni lo vemos. Nuestro concepto de nosotros mismos es equivocado. ¿Por qué? Porque usted ha hecho de usted mismo su estándar y se anda comparando con nosotros. Mire, yo soy bueno, yo no soy bueno, pero aquel toma. Mire, yo no fumo, yo no bebo. Entonces, cuando yo hago las cosas que no hacen los demás, creo que soy bueno. Este concepto es un poquito errado, porque un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? No hay ni uno bueno. Wow. Si usted creía que era bueno, la Biblia dice, no lo es. Dígale que está la persona, no se puede. Esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque mi concepto moral, yo lo juzgo. Y su moralidad no la tiene que juzgar usted, la tiene que juzgar Dios. Por eso es que hacemos cosas bien raras. ¿Como cuáles? Pecar. Y como es normal, pues no ofende, no me daña. Porque solo tengo contacto con el alma. Ahora, el espíritu con el espíritu yo puedo conocer a Dios. Ahora, mientras Adán estaba en el huerto del Edén, hermano, su espíritu y su alma eran una sola.
que ese es lo ideal. Ese es el diseño que Dios nos dio. El espíritu y el alma eran una. Esto es lo que se conoce como el estado de inocencia. Adán y Eva, mientras estaban en el huerto del Edén, su alma y su espíritu eran una sola. De hecho, es indivisible. Lo que separa el espíritu del alma es nuestra conducta, nuestras inclinaciones, nuestros apetitos, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Mientras Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, su espíritu y su alma eran una. Cuando su espíritu y su alma se unan nuevamente, va a surgir el estado de inocencia, que es, hermano, el que se tiene que vivir dentro de la iglesia en una forma no plena, pero sí con cierta medida y dosis de abundancia, pero que tendrá su plenitud en el milenio. Ese estado de inocencia, hermano, es cuando Dios reina en nuestro corazón. Ahora, ¿y cómo sabe, hermano, que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia? Lea el último versículo del capítulo 2. ¿Qué dice? Léalo, hermano. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. ¿Por qué estaban en un estado de inocencia? Eran dos ya grandotes, viejos, y estaban chulones, y no se avergonzaban. ¿Qué pasaría hoy en día? Hagamos una iglesia nudista, enseñar toda la posta, ¿verdad? ¿Por qué estaban en un estado de inocencia? Porque estaban desnudos, ambos desnudos. ¿Y qué dice? Y no se avergonzaban. Después de la caída, su alma y su espíritu se separaron. Y se perdió ese estado de inocencia. Génesis 3:7. Lean. Antes de la caída estaban en un estado de inocencia, estaban desnudos, gozaban. Miren, vivían tranquilos, no se sentían ofendidos. Cuando pecaron, después de la caída, el alma y el espíritu se separaron. ¿Y qué ocurrió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento viene a través del alma, y muchas veces el conocimiento corrompe. Cuando usted ve a los niños recién pequeñitos de 10 meses, a ellos no les da pena estar chulones, pero ya cuando comienzan a crecer, ya no quieren que mamá los bañe, ya no quieren que nada. ¿Por qué? Porque empieza su alma. Mire, un estado de inocencia es cuando los niños están chiquititos. Mire, ellos juegan carritos, van así, mero dunditos, y todo bien bonito, todo lo creen y todo. Y es un estado precioso, es un estado de inocencia, de pureza. Pero cuando ya el niño crece, deja de jugar carritos y comienza a hacer otras cosas, ay, hermano, póngase alerta. Ya desde ese momento el niño necesita conocer a Jesucristo, así como usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermano, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo cuando morimos? Y aquí viene lo más tremendo. Desde la creación hasta el huerto del Edén, todo era perfecto. Solo conocían a Dios y vivían dentro de su voluntad. Solo conocían hacer el bien
Era el estado ideal al cual va a llevar Dios a su iglesia.